inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y tu fidelidad. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque al elevar nuestras voces en cántico lo hacemos, Padre, para exaltarte, pero también gracias porque eres bueno y eso trae bendición a nuestras vidas cuando te alabamos. También cuando elevamos nuestras oraciones, Señor, nuestro deseo es glorificar tu santo nombre, pero tú sigues siendo bueno, mi Dios, y derramas bendición sobre nosotros cuando oramos. Y Padre, nuestra intención al examinar tu palabra es que tú seas glorificado, que tú recibas toda la gloria, toda la honra. Pero Señor, sigues siendo tan bueno que tu palabra trae también bendición a nosotros. Muchas gracias, Señor, gracias. Te pido en esta mañana que tu palabra penetre profundamente en los corazones y vidas de mis hermanos. Te lo suplico en Cristo Jesús, que tu palabra, mi Señor, no vuelva a ti vacía. Que, Señor, tu palabra sea el vehículo por medio del cual podamos ser transformados y podamos crecer a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Que tu palabra lo llene todo en nuestras vidas y nos percatemos, nos demos cuenta, mi Señor, de todas aquellas cosas que te agradan para seguirlas haciendo y las que no te agradan, indícalas, Señor, para que dejemos de hacerlas. Y al mismo tiempo te pido, mi Señor, que en esta mañana tú nos guíes con tu Espíritu, para que tú recibas la gloria y la honra, para que podamos ser transformados por tu palabra. Y mi Señor, te pido también la guía de tu Espíritu para que yo pueda hablar tu palabra sin error y dándote la gloria a ti. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. El título de la predicación es una pregunta. Es esta pregunta: ¿temblaré ante la palabra de Dios? ¿Temblaré ante la palabra de Dios? Déjame decirte, el primer libro que se editó en todo el mundo fue la Biblia. Gutenberg, mis hermanos, que inventó la imprenta, mis hermanos, tomó planchas, allí escribió con mucho cuidado en estas planchas de metal, mis hermanos, y fue imprimiendo hoja por hoja, mis hermanos, hasta dar por terminada la primera Biblia impresa, mis hermanos. Ahora, en la actualidad, mis hermanos, en realidad la Biblia sigue siendo el libro más vendido y también, mis hermanos, más distribuido. No lo sé si sea el más leído, mis hermanos, debiera ser el más leído. Y la Biblia, mis hermanos, ha sido traducida a muchos idiomas, muchos lenguajes, mis hermanos, aún aquellos que quizás no te imaginas o no lo imaginamos. Ha sido traducida la Biblia a diferentes porciones de ella, mis hermanos. Ha sido traducida, por ejemplo, mis hermanos, en nuestro país ha sido traducida a diferentes lenguas autóctonas. Y también eso ha ocurrido en otros países. Y a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido grandes traductores de la Biblia, mis hermanos, grandes traductores que han llevado o propiciado que la lectura de la palabra de Dios pueda ser llevada a cabo, mis hermanos. Y les decía, la Biblia ha sido muy traducida, es el libro más distribuido y más vendido. Pero también, mis hermanos, debería ser el libro más leído, pero sobre todo el libro más obedecido. Eso debiera ser la palabra de Dios, mis hermanos, la Biblia. Y precisamente hoy quiero hablarles acerca de esto. Por eso el título de la predicación: temblaré ante la palabra de Dios. Y escogí como título, mis hermanos, es un pasaje de la Biblia que a mí me desafía, a mí me ha desafiado mucho, y espero también que a ustedes les desafíe y los rete también la palabra de Dios, mis hermanos. Escogí el pasaje del último capítulo de Isaías 66, versículos del 1 al 5.
Isaías 66 del 1 al 5. Y quiero leerles la palabra de Dios, mis hermanos, en esta mañana. Y sobre este pasaje estaremos, mis hermanos, tratando de contestar esta pregunta. ¿Temblaré ante la palabra de Dios? ¿Qué puedo hacer? Y mis hermanos, ¿cuál es la actitud que yo debo tener ante la palabra de Dios, ante la Biblia? Esto es lo que quiero compartirles en esta mañana, mis hermanos. Dice la Escritura, Isaías 66 del 1 al 5. Dice así la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Dos veces, mis hermanos, en este pasaje se nos muestra la palabra temblar. La primera de ellas, mis hermanos, está en el versículo 2. Dice: el que tiembla a mi palabra. La segunda de ellas, mis hermanos, la segunda vez que se menciona está en el versículo 5, donde dice: oíd palabra de Jehová y vosotros los que tembláis a su palabra. Saben, mis hermanos, lo que tú y yo debemos tener ante la palabra de Dios es la actitud correcta, la actitud adecuada. Quizás, mis hermanos, porque ahora tener una Biblia es muy común. Quizás porque como podemos comprar una Biblia y tener una Biblia, mis hermanos, de diferentes versiones. Hay muchas versiones de la Escritura, hay Biblias de promesas, Biblias de oración, Biblias de estudio bíblico, Biblias, mis hermanos, que podemos conseguir fácilmente. Y quizás por esta razón, mis hermanos, no le damos el lugar que merece la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras propias vidas, en nuestras familias y en nuestras iglesias. Debemos darle un lugar de honor a la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Saben? Cuando en 1521, mis hermanos, Martín Lutero pegó sus 95 tesis en la iglesia de Gutenberg, allí pegó sus 95 tesis, mis hermanos, hablando muchas de ellas contra la iglesia católica. Pero déjenme decirles, mis hermanos, él pegó eso escrito, y así lo hacía mucha gente. No había periódicos, no había folletos, mis hermanos, y los anuncios públicos se pegaban en la iglesia, en la puerta. Lutero hizo eso, sus 95 tesis las pegó en la puerta de la iglesia. Y mis hermanos, hizo esto como un acto porque se dio cuenta de lo que decía la palabra de Dios, no lo que decía la iglesia. No es lo que diga un dirigente religioso, sino es lo que dice la palabra de Dios. Y eso, mis hermanos, le dio fuerza a él y se inició un movimiento que se conoce como la Reforma Protestante. ¿De dónde obtuvo la fuerza necesaria para crecer esa reforma, cambiar y transformar vidas? ¿Saben, mis hermanos, de dónde? De la palabra de Dios.
Y lo que tú y yo necesitamos hoy es volver a temblar ante la palabra de Dios. ¿Qué significa temblar ante la palabra de Dios? Déjame decirte lo que significa. Es tener un temor reverente a la palabra. Es tener un temor reverente, reverencial a la palabra de Dios. Eso es lo que significa temblar ante su palabra. Tener un temor reverente ante la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, la pregunta, si podemos cambiar el título de la predicación, dice: ¿temblaré ante la palabra de Dios? Es decir, ¿tendré un temor reverente ante la palabra? Y esto es lo que pretendo, mis hermanos, en esta mañana compartirles. Dos cosas, mis hermanos, quiero compartirles. ¿Por qué debo tener un temor reverente ante la palabra de Dios? ¿Por qué debo temblar ante la palabra de Dios? Y en segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo puedo comenzar a tener un temor reverente a la palabra de Dios? Es decir, mis hermanos, ¿cómo puedo hacerlo práctico? De comenzar a temblar o tener un temor o tener reverencia ante la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, ¿por qué debo temblar ante la palabra de Dios? ¿Por qué debo tener un temor reverente ante la palabra de Dios? Quiero darles, mis hermanos, brevemente 5 razones para que tú y yo temblemos ante la palabra de Dios. 5 razones, déjame decirles, mis hermanos, para que tú y yo tengamos reverencia ante la palabra de Dios. Lo que pretendo al darles estas 5 razones es que tú y yo podamos entender, comprender claramente, mis hermanos, lo que la palabra de Dios es y por qué debemos tener un temor reverente, y eso nos motive, nos anime, mis hermanos, a tener ese temor, esa reverencia ante la palabra de Dios. Entonces, 5 razones breves, mis hermanos, para temblar ante la palabra de Dios. ¿Por qué debemos temblar? ¿Por qué debemos tener reverencia ante la palabra de Dios? En primer lugar, mis hermanos, debido a su naturaleza, debido a la naturaleza de la Biblia, debido a la naturaleza de la palabra de Dios, mis hermanos. Déjame decirte, hay muchos libros en el mundo. Diariamente se publican muchos libros, mis hermanos, diariamente. Pero la Biblia es diferente a cualquier otro libro, mis hermanos. ¿Por qué? Déjame decirte, porque es la fuente de nuestro conocimiento de Dios. Es la fuente de nuestro conocimiento de Dios. Es un manual, podemos entenderlo, es una guía práctica para nuestras vidas, porque dice, mis hermanos, cómo debemos vivir, cuál debe ser nuestra conducta. La Biblia nos lo dice. Pero más allá de ser un mero manual o una guía, mis hermanos, es un manual que nos lleva a conocer y saber de Dios. La Biblia, mis hermanos, entonces debemos temblar ante ella. Debemos tener un temor reverente porque nos lleva a conocer más de Dios, a saber más del Dios Altísimo. Esa es la naturaleza de la Biblia. Como les comento, hay muchos libros, pero la naturaleza de la Biblia es diferente, es distinta. ¿Sabes? Si lo puedes anotar, la Biblia, mis hermanos, es la revelación, es el registro y es la manifestación de la mente del Dios Santo y Creador, del Dios Todopoderoso. La Biblia es eso, mis hermanos, es su revelación. Dios se ha revelado en su palabra. Cuando tú estás leyendo la Biblia, cuando la estamos leyendo, mis hermanos, tenemos que entender que más allá que cualquier otro libro que tiene buenos pensamientos, buenas ideas, buenas directrices, es Dios quien se está revelando a nosotros, quien nos está hablando. Es Dios, mis hermanos, y además es el registro, allí la Biblia, y la manifestación de la mente de Dios, de lo que Dios ha querido comunicar para ti y para mí, del Dios Santo y Creador. Por esta razón, mis hermanos, tú y yo debemos tener un temor reverente ante su palabra. Debemos temblar ante su palabra. Porque cuando abrimos la Biblia, mis hermanos, es Dios quien nos está hablando y podemos entender acerca de Él, de su mente, de su voluntad para nosotros. La Biblia es la manifestación de eso. Es el registro de la mente de Dios, del Dios Santo y Todopoderoso, del Dios Creador. Entonces, ¿por qué debemos temblar ante la palabra? La primera razón, mis hermanos, es debido a la naturaleza de la palabra, de la Biblia. En segundo lugar, mis hermanos, debemos temblar ante la palabra de Dios por su estructura, debido a su estructura, a cómo está estructurada.
Déjenme decirles, mis hermanos, y les pido que lo anoten, allí tienen algunos espacios. Quizás saben algunos de estos datos, pero no está de más que los anotes para que los tengan en mente, mis hermanos. Déjenme decirles, la Biblia se divide en dos porciones, en dos partes: Nuevo y Antiguo Testamento, o Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra testamento, mis hermanos, lo que quiere decir es pacto. Dios ha hecho pactos. Y ha hecho pactos desde el principio. Hizo un pacto con Adán, con Eva. Hizo pactos, mis hermanos, con Noé. Hizo un pacto con Moisés. Hizo pacto con Abraham. Hizo pacto con David. Y así. Y esto es en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es: Dios ha hecho un nuevo pacto por medio de Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra testamento, pacto, mis hermanos. Dios, mis hermanos, Él se está obligando con nosotros si nosotros cumplimos sus condiciones también. Dios se está obligando para con nosotros, mis hermanos. Dios se sujeta a sus propios pactos y a su propia palabra. Pero esta Biblia, mis hermanos, está formada por 66 libros. Está formada por 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Déjame darte otro dato. Fue escrita la Biblia, mis hermanos, en 3 idiomas. En 3 idiomas. La mayor parte de la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo. Solo algunas porciones del libro de Daniel, mis hermanos, fueron escritas en arameo, que era una lengua común, mis hermanos, y muy difundida en la región de Palestina en ese tiempo. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Y por otro lado, fue escrita también en 3 continentes la Biblia: en Asia, en Europa, y una porción, mis hermanos, de la Biblia fue escrita en África. Fue escrita, mis hermanos, en 3 idiomas y 3 continentes. Pero también hay más. Déjame darte otro dato. La Biblia fue escrita por 40 autores. 40 autores, mis hermanos, escribieron estos 66 libros. Y estos 40 autores eran de diferente condición socioeconómica. Había reyes, había poetas, había hombres religiosos, había médicos como Lucas, y había hombres, mis hermanos, que tenían una baja condición. Es decir, mis hermanos, su medio socioeconómico no era alto. Por ejemplo, mis hermanos, había recolectores de higos silvestres. Todo esto, mis hermanos, estos 40 hombres de diferente condición escribieron estos 66 libros. Y déjame darte otro dato también. La Biblia, estos 66 libros fueron escritos en un periodo de 1500 años. 1500 años. Déjame decirte esto más. Si tú tomaras a 40 personas en todo el mundo y les dijeras que escribieran un mensaje para el hombre, que escribieran lo que el hombre necesita más sobre todas las otras cosas, que escribieran un mensaje, la verdad, mis hermanos, encontraríamos que los libros o el libro que escribieran, que cada uno escribiera un capítulo, mis hermanos, no tendría coherencia y unidad. Quizás alguno decía: lo que más necesitan los hombres y las mujeres de nuestro tiempo es resolver su situación económica. Quizás alguien más decide escribir acerca de lo que más necesita el hombre es acerca de su condición social. Y quizás alguien más escribiría: mis hermanos, lo que necesitamos es paz y que no haya guerras y un montón de cosas, quizás. ¿Sabes? El resultado sería que ese libro que le diéramos a las personas que lo escribieran, mis hermanos, 40 personas, de verdad no tendría coherencia, no tendría unidad. Pero es sorprendente. Fíjate bien, déjame decirte rápidamente todos estos datos que he dicho. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, en 3 continentes, en un espacio de 1500 años por 40 personas. Y la verdad, mis hermanos, es sorprendente la coherencia y la unidad que tiene la palabra de Dios. Porque hay un solo mensaje. Es el mensaje de Dios hablándole al ser humano, a su necesidad, para que su problema de que no ha encontrado a Dios,
su problema de pecado pueda ser resuelto. Y el mensaje, mis hermanos, de la palabra es uno. Es Dios, mis hermanos, tratando de comunicarse con el hombre. Y tiene tal coherencia y tal unidad, mis hermanos. Dios ha preservado su palabra. Fíjense bien, 3 idiomas, 3 continentes, 40 autores, 1500 años. Y ha llegado hasta nuestros tiempos con tal coherencia y unidad, mis hermanos, que esto solo es posible por la obra de Dios, la mano de Dios. Por esta razón, tú y yo debemos temblar ante la palabra de Dios, tener un temor reverente ante la palabra, mis hermanos. Pero hace un momento yo te hablaba de una tercera razón, ya te hablaba de una tercera, y que eso nos lleva a la tercera razón, mis hermanos, es esta. Debemos tener, tú y yo, un temor reverente ante la palabra, debemos temblar ante la palabra por su mensaje. Déjame decirte, el hombre a lo largo de los tiempos no ha cambiado. El hombre no ha cambiado. La naturaleza humana, mis hermanos, no ha cambiado a lo largo de los tiempos. Tenemos más tecnología, sí, ahora. Es sorprendente la tecnología que tenemos, mis hermanos. Yo a veces cuando salgo del trabajo, mis hermanos, y me subo al auto, no lo sé cómo lo hace, pero el teléfono se prende y me dice: tienes tantos minutos para llegar a la casa. ¿No les ha pasado? ¿Por qué? Porque las compañías de internet, Google y otras, mis hermanos, Amazon, eso tienen todos nuestros datos y nuestros hábitos. Pero dice: vas a llegar en tantos minutos a la casa. Sorprendente. Y podemos comunicarnos de manera instantánea con las personas, mandar un mensaje de aquí hasta el otro extremo del mundo, o hablar con una persona por internet y por video, mis hermanos, y estar platicando con otra persona al otro lado del mundo. Las telecomunicaciones ahora son así. Hay muchas de estas cosas, mis hermanos, pero ¿sabes? No por tener más tecnología el hombre es mejor. La naturaleza del ser humano no ha cambiado. ¿Por qué? Tenemos y seguimos teniendo y seguiremos teniendo una naturaleza caída. La Biblia, mis hermanos, habla acerca del hombre. Es un libro escrito para el hombre, con un mensaje de Dios. Y habla acerca de nuestra naturaleza. Y déjame decirte, el ser humano, a pesar de que hay más tecnología, mis hermanos, seguimos teniendo las mismas necesidades básicas. Las mismas necesidades básicas. Y la Biblia tiene un mensaje para esas necesidades. ¿Saben, mis hermanos? La respuesta para todo hombre, para toda mujer, todo niño, en cualquier cultura, en cualquier época, en cualquier sociedad y tiempo, es el mensaje vivo del Dios vivo. Y eso es la palabra de Dios. Por esta razón, mis hermanos, tú y yo debemos tener un temor reverente ante la palabra, temblar ante ella, ante su palabra. Por otro lado, déjenme decirles, mis hermanos, que tú y yo debemos tener un temblor reverente o un temor reverente, temblar ante la palabra de Dios debido a su origen, al origen de la palabra, si lo quieres anotar, al origen, mis hermanos. Déjenme comentarles un pasaje de la Escritura, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice allí la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y se está refiriendo a los mismos libros de la palabra, mis hermanos. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Puedes subrayar lo que está subrayado en el pasaje donde dice inspirada por Dios? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir, mis hermanos, esta palabra en el griego, esta palabra lo que quiere decir es respirada. Toda la palabra, mis hermanos, toda la Escritura ha sido respirada por Dios. Eso es lo que quiere decir en el original griego. En otras palabras, lo que significa, mis hermanos, es que Dios comunicó su mensaje a estas 40 personas. No de una manera como autómatas, no. Dios les inspiró. Dios les habló a través de su espíritu
para que escribieran el mensaje de Dios, el mensaje que el hombre necesita. Así es que cuando tú estás ante la palabra de Dios, debes temblar. ¿Por qué? Porque su origen realmente no es humano, es un origen divino, mis hermanos, la palabra de Dios. Toda la escritura fue inspirada por Dios, toda, mis hermanos. Realmente tú y yo debiéramos entender perfectamente bien esto, mis hermanos, y deberíamos temblar ante la palabra, tener un temor reverente, porque no es cualquier libro, mis hermanos, es Dios hablándonos de manera directa y personal a cada uno de nosotros. Esta es una razón por la cual, mis hermanos, una razón muy poderosa, el origen de la palabra por la cual tú y yo debemos tener un temor reverente. Pero déjame decirte algo más, mis hermanos. En quinto lugar, la quinta razón por la cual tú y yo debemos temblar ante la palabra de Dios se debe a su fiabilidad. La palabra de Dios es fiel, es fiable. Es fiable la palabra de Dios. Saben, mis hermanos, muchos libros tienen errores. Hace algún tiempo, mis hermanos, hace unos 2 o 3 años, me pidieron que corrigiera un libro, mis hermanos, de medicina, y lo estuve revisando, mis hermanos, de parte de una editorial, me pidieron que lo hiciera. Y estuve revisando el libro, ya lo habían traducido, y entonces estuve revisando la parte técnica del libro para ver si la traducción estaba bien hecha y si los conceptos vertidos en el libro estaban bien. Entonces, mis hermanos, me tardé unos 2 meses en revisar todo el libro, le hice anotaciones, mis hermanos, y demás. Bueno, hace como un mes, mis hermanos, me di cuenta que tenía errores. Tiene errores. Y nuevamente me han pedido que revise el libro, espero volverlo a revisar y ahora sin ningún error. Pero ellos también, mis hermanos, no fui el único que lo revisó, otras personas también revisaron ese libro. Y saben, ya lleva varias revisiones y reimpresiones y sigue teniendo errores. Evidentemente, déjame decirte esto, no vamos a encontrar la palabra fiable en la Biblia, no está. Pero déjame decirte esto, la Biblia es un libro en el que tú puedes confiar. Es la palabra de Dios. Y déjame decirte algo más, no tiene ningún error. Muchas personas han tratado de encontrar errores en la palabra de Dios, discrepancias, discordancias entre la palabra de Dios, entre un evento y otro evento, mis hermanos. Pero la verdad, lo cierto, mis hermanos, es que muchas personas que han tratado de encontrar los errores y se ponen a revisar la palabra de Dios, si son verdaderamente honestos y responsables al estudiar la palabra de Dios, llegan al convencimiento de que la Biblia no tiene ningún error. Es inerrable, no tiene errores la palabra de Dios. Pero déjame decirte esto, más allá de que podemos confiar en la Biblia, de que es un libro fiable, que Dios ha dado como una guía y un manual para ti y para mí, saben, mis hermanos, más allá de esto, podemos entender, y eso es lo que me anima, que cada vez que leamos la Biblia es capaz de consolarnos. La palabra de Dios es capaz de animarnos, de darnos sabiduría y de darnos gozo, contentamiento. Cada vez que podemos abrir la palabra de Dios, mis hermanos, la Biblia trae contento a nuestro corazón. ¿Sabes? Esta es la última razón por la cual podemos entender que debemos temblar ante la palabra de Dios, tener un temor reverente ante su palabra. He querido darte 5 razones por las cuales tú y yo debemos temblar ante la palabra de Dios. 5 razones, y espero que las hayas entendido bien. Son 5 razones por las cuales, mis hermanos, tú y yo debemos tener reverencia ante la palabra de Dios. Pero ahora, mis hermanos, yo quiero decirles esto y quiero contestar esta pregunta: ¿cómo puedo comenzar a temblar ante la palabra de Dios? Quizás tú tienes el problema, tienes una Biblia en tu casa, o puedes tener 2 o 3, o puedes tener 5 o 10 Biblias. Pero lo importante de la palabra de Dios, mis hermanos, es que sea leída y obedecida. La palabra de Dios, mis hermanos, no solo es para que la tengas en un altar en tu casa, en un sitio especial.
Hay personas, mis hermanos, que compran algún librero especial o algún detenedor especial de libros, la pueden colocar, abrir la Biblia, tenerla en un lugar especial en la casa, pero nunca leerla y menos obedecerla. La idea, mis hermanos, es que ustedes y yo tengamos realmente un temblor ante la palabra de Dios, temblemos. Porque cuando la abrimos, mis hermanos, Dios es el que nos está hablando, y a ti y a mí. Debemos tener un temor reverente a la palabra de Dios, con profunda reverencia. Eso debemos hacer, con acatamiento a la palabra de Dios, con la intención, mis hermanos, de examinar, de conocer más a Dios, de entender su mente, de qué es lo que Él quiere, de su voluntad. Y entonces, si lo haces, vas a estar realmente reverenciando la palabra de Dios. No se trata de que sepas mucho de la Biblia, eso no se trata, sino se trata es de que seas reverente a la Biblia, a su palabra. Y esa es la actitud que tú y yo debemos tener, mis hermanos. Entonces, ¿cómo puedo comenzar a temblar ante la palabra de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo, mis hermanos? ¿Cómo puedo hacerlo? Déjenme compartirles 3 cosas, mis hermanos. Déjenme compartirles 3 breves cosas acerca de esto. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, mis hermanos, debo comenzar a examinar mis motivos y actitudes para con Dios. Debo ser honesto. Debo ser honesto. Muchos han asumido su cristianismo solamente venir a un culto el día domingo, mis hermanos. Pues eso no es ser cristiano. Realmente ser cristiano, mis hermanos, es relacionarme con Dios de una manera adecuada a través de Cristo Jesús y estar dispuesto a obedecerlo. La semana pasada les hablaba acerca de esto, de la obediencia, mis hermanos, que debemos tener ante Dios. Debemos ser más personas obedientes, más obedientes. Y lo cierto, mis hermanos, es que el primer paso que tú y yo debemos dar es que debo examinarme a mí mismo en relación con mis motivos y mis actitudes para con Dios. Debo examinarme a mí mismo, mis hermanos, debo hacerlo. El profeta Isaías nos habla acerca de esto perfectamente bien. En el versículo 3, mis hermanos, aquí lo tenemos. Yo puse de más el versículo 1, mis hermanos, pero déjenme leérselos desde el 1. En realidad lo que quería poner era solamente el versículo 3, pero puse también el 1, mis hermanos. Dice ahí, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? La intención del pueblo de Israel, mis hermanos, en ese versículo, es que querían hacerle un templo a Dios. Querían hacerle un templo. Por eso Dios dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Me quieren hacer un templo? ¿Quieres verdaderamente hacer un templo para mí? El pueblo de Israel quería alabar a Dios haciéndole un templo, pero Dios les dice que sus motivos no son los correctos, no son los adecuados. ¿Está bien hacer un templo? Sí, nosotros tenemos el plan de seguir construyendo aquí, y está bien. Pero, mis hermanos, no se trata solo de construir un templo, un edificio. Lo que se trata, mis hermanos, es de que construyamos nuestra vida sobre la base de la palabra de Dios para así agradarle a Él. Podemos hacer muchas cosas con buenas intenciones, mis hermanos, para con Dios. Podemos hacer buenas cosas, pero Dios examina nuestros motivos y examina también nuestras actitudes. Y esas cosas que hacemos en muchas ocasiones son nada. Se convierten en nada debido, mis hermanos, a que nuestros motivos y actitudes para con Dios son erróneos. Dice el versículo 3, mis hermanos, fíjense bien el contraste. Versículo 3 dice en este pasaje, mis hermanos, de Isaías 66, dice: el que sacrifica buey, porque así se adoraba a Dios, con un buey, es como si matase ¿a quién? A un hombre. Eso no era agradable delante de Dios. Ustedes me sacrifican un buey, un animal, y la verdad es como si matan a un hombre. Voy a continuar leyendo. Dice, mis hermanos, el que sacrifica una oveja, también ofrecían sacrificios a Dios con ovejas. Y dice allí, es como si degollase ¿qué? Un perro.
Es una abominación, es un insulto a Dios. Y luego dice el versículo, mis hermanos, y el que hace ofrenda, ¿cómo es? Como si ofreciese sangre de cerdo. Es un insulto. El cerdo era un animal impuro. Y luego dice, el que quema incienso, pretendiendo agradarme, es como, dice, si bendijese, ¿qué? Un ídolo. Lo que Dios está diciendo, estos sacrificios que ustedes me están haciendo, es bueno ofrecerlos, sí, pero sus actitudes, sus motivos delante de mí no son los correctos. ¿Por qué? Porque dice al final de este versículo 3, dice, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Esto solamente lo hacen como un rito, lo hacen solo así, me pretenden ofrecer algo y su vida no es recta, no es correcta delante de mí. No está bien lo que están haciendo, no está bien, eso es lo que está diciendo. El problema, mis hermanos, es que eran los motivos por los cuales estaban haciendo las cosas. Había error en sus vidas, había pecado en sus vidas, mis hermanos, y ni siquiera se examinaban ni reflexionaban acerca de su relación con Dios y lo que estaban haciendo. Muchas veces, mis hermanos, déjame decirte, podemos ser así, pretendiendo, mis hermanos, que hacemos las cosas bien delante de Dios. Nuestros motivos, nuestra propia vida no es correcta delante de Dios, y para Dios esto es una abominación. No es agradable, mis hermanos, delante de Dios ninguna de estas cosas. Dice el Salmo 15:8, mis hermanos, si me ayudan a leerlo. ¿Podemos leerlo? Salmos 15:8, dice allí la Escritura, mis hermanos, aún el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pretendes hacerme algo bien a mí, ofrecerme sacrificio, pero por causa de tu vida, por causa de tus motivos, tus actitudes, por causa de tus errores y tu pecado, para mí, dice el versículo, eso es una abominación. No sirve, no sirve. Entonces debemos entender esto, mis hermanos, si lo quieren escribir, y lo que quiere decir este versículo es esto, mis hermanos, que si ofrecemos a Dios un sacrificio, pero tenemos pecado o hemos actuado de manera impía o hemos actuado impíamente, eso es muy desagradable a Dios. Es muy desagradable. A Dios no le agrada esto. No le agrada de ninguna manera, mis hermanos. Si tú te das cuenta de esto en tu propia vida, lo reflexionas, te das cuenta de esto, habrás dado el primer paso para tener un temor reverente a la palabra de Dios. Habrás dado el primer paso para temblar ante la palabra de Dios, porque cuando entonces la estás leyendo, eres honesto con Dios, eres honesto contigo mismo, porque Dios te está hablando, dice, debes cambiar y dejar estas cosas. Si no las dejas es por demás que vengas a la iglesia, es por demás que trates de cantar y pongas cassettes en tu casa para oír música, es por demás que veas un video, es por demás que te sepas versículos de la Escritura, es por demás, no sirve de nada. Así pues, mis hermanos, hay un principio que aprender y sobre todo practicar. Hay un principio que tenemos que aprender y practicar, mis hermanos. Dice la Escritura, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Dice la Escritura, mis hermanos, su oración también es abominable. ¿Qué nos dice la Escritura, mis hermanos? ¿Cuál es el principio que tenemos que aprender y practicar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Un primer principio, déjame decirte, es esto. Puede hacer que sea bueno hacer cosas para Dios, pero el motivo es muy importante. Porque si no está de acuerdo con lo que Dios quiere, mis hermanos, de nada sirve. No hay que tener motivos equivocados. No hay que tener esto. El pueblo de Israel quería construirle a Dios un templo. ¿Es bueno? Pues si lo vemos, sí. Pero los motivos y la vida del pueblo de Israel no era la adecuada. Y así muchas veces nosotros nos podemos encontrar.
examínate, reflexiona acerca de tu propia vida, examínate, porque la verdad, mis hermanos, el punto fundamental de nuestras vidas es que cuando Dios nos hable, tú y yo podamos tener reverencia ante lo que Él nos está diciendo, temblar ante su palabra. Segundo lugar, mis hermanos, debemos darnos cuenta, tú y yo, delante de quién estamos, hermanos. Puede que sea bueno hacer cosas para Dios, pero el motivo es muy importante, porque si no está de acuerdo con lo que Dios quiere, de nada sirve. No hay que tener motivos adecuados. Ya lo escribieron mis hermanos. Y la verdad debe ser un principio de vida que debemos tener para temblar ante la palabra de Dios. Ya lo escribieron mis hermanos. De verdad te pido que no solo lo escribas, apréndelo, trata de practicarlo. Si lo haces, habrás dado el primer paso para temblar, para tener un temor reverente a la palabra de Dios. Segundo lugar, mis hermanos, debo darme cuenta ante quién estoy. Yo debo percatarme ante quién estoy. ¿Te han presentado alguna persona famosa? ¿Te la han presentado? Quizás, no me estoy refiriendo a alguien, un artista, un actor, o no me estoy refiriendo a un deportista famoso, mis hermanos. Estoy refiriendo a alguien que tiene, pues, poder económico o social o político. ¿Saben, mis hermanos? Cuando nos presentan a alguien así, a veces somos muy obsequiosos, nos pasamos de corteses, mis hermanos, y lo saludamos efusivamente y luego le queremos decir nuestro nombre y todo para que lo recuerde. ¿Sabes? Pero tú y yo tenemos la posibilidad de encontrarnos con la persona más importante del universo, el Dios alto y sublime, el que habita la eternidad, el Todopoderoso, mis hermanos. Debo darme cuenta ante quién estoy. Cuando abro la Biblia, mis hermanos, debo darme cuenta que es Dios quien está dándome su mensaje y que está revelándome su mente y su voluntad. Es Dios quien me está hablando. Y sabes, es a cada uno de nosotros. Cuando abrimos la Biblia, la palabra de Dios, Dios nos habla a cada uno, nos está revelando lo que Él quiere. Nos está revelando su mensaje, su voluntad. El Dios Santo, el Creador, mis hermanos, está haciendo esto. Nos está revelando lo que Él quiere. Y debemos darnos cuenta, mis hermanos, ante quién estamos. Fíjate bien. En primer lugar, déjame decirte en este sentido, que Dios es más grande que cualquier templo y que cualquier cosa. ¿Saben, mis hermanos? Los musulmanes tienen 3 lugares sagrados. Los musulmanes. ¿Y saben qué son? Son 3 templos. ¿No es así? Son 3 templos. Es, mis hermanos, la Meca, Medina y el templo de la cúpula de la roca que está en Jerusalén. Los judíos tienen un lugar muy sagrado que es una pared. Es lo que quedaba del antiguo templo de Herodes, mis hermanos, y fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero tienen una pared, al cual se conoce como el Muro de los Lamentos. Y muchas personas van a orar, se paran allí ante el Muro de los Lamentos y dejan sus peticiones en los huecos, en las grietas de este muro, mis hermanos. Está lleno, está tapizado de peticiones. Y están allí orando, tienen un lugar sagrado. La parte de un templo, una pared, nada más. Déjame decirte, la gloria de Dios no puede ser contenida en un templo. La gloria de Dios no puede ser contenida en un edificio.
Dios es más grande que cualquier monumento que puedan construir los seres humanos. Siempre hemos querido los seres humanos contener a Dios y depositarlo en este lugar. Ah, sí, aquí está Dios. No, déjame decirte, el pasaje de la Escritura, mis hermanos, nos dice que Jehová dijo así: el cielo es mi trono. ¿Dónde está Dios? Ningún templo lo puede contener a Dios, no cabe, porque su gloria es grande. El cielo es mi trono, y dice, y la tierra es donde yo pongo mis pies, es el estrado de mis pies. Dios es más grande que cualquier cosa en el mundo. Dios es más grande que cualquier cosa, mis hermanos. Dice la Escritura, segunda de Crónicas 2:6, lo podemos leer, mis hermanos. Vamos a leer este pasaje. Dice allí, mis hermanos, así: mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? El rey David, mis hermanos, tenía en su intención construirle un templo a Dios. Pero él se da cuenta de esto. Puedo construir un templo, pero si los cielos de los cielos, es decir, el universo, no puede contenerlo, ¿qué estoy haciendo edificando una casa? Más bien lo que debo hacer, dice David, es lo único que puedo hacer es quemarle incienso, ofrecerle sacrificio a Dios. Pero déjame decirte, lo que quiero compartirte, y realmente quiero que capten esta idea, mis hermanos, es que Dios es más grande que cualquier cosa. Y este pensamiento debe penetrar profundamente en nuestras mentes y corazones, porque cuando estamos delante de Él, mis hermanos, no es cualquier persona, es el ser más poderoso, el santo, el creador de todo cuanto existe, el que todo lo sabe, el que está en todo lugar. Ese es Dios. Y sabes, mis hermanos, tú y yo debemos temblar ante su presencia y su palabra, tener un temor reverente ante quién es Dios. Déjame decirte otra cosa más. ¿Sabes? Dios no nos necesita, y a ti y a mí. No nos necesita para nada. ¿Te das cuenta de eso? Es por pura misericordia que Él envió a Cristo Jesús para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es mediante Jesucristo que podemos tener acceso a Él, llegar a Él. Y Dios no nos necesita, no me necesita a mí, no te necesita a ti, no necesita nada de nosotros. Dios no necesita a nadie. Pero Dios nos creó para manifestar su amor en nosotros y que pudiéramos llegar a conocerle. Dios no nos necesita, más bien tú y yo necesitamos de Él. Dios no nos necesita para nada, mis hermanos. Por eso te pido que escribas esto. Déjame decirte, Dios no tiene necesidad de nosotros, ninguna. Tampoco necesita un templo. Lo que debemos entender, mis hermanos, y estoy poniendo no necesita un templo, eso porque debemos entender que Dios es más grande que cualquier cosa. Pero lo que debemos entender, mis hermanos, es que debemos dar este siguiente paso. Debo darme cuenta ante quién estoy, para que yo pueda tener un temor reverente delante de Él, mis hermanos. Déjame decirte otro aspecto de este punto 2, mis hermanos. Debo darme cuenta ante quién estoy. ¿Por qué? Porque no solo Dios es el más grande, sino que Él es el dueño de todas las cosas. El dueño de todo. Los judíos dicen, bueno, te quiero construir un templo. Quiero construirte un templo, dice allí el pasaje, mis hermanos, en Isaías 66. Pero Dios les dice, ¿me quieres construir un templo? Dice el versículo 2, ¿con qué me lo vas a construir? Si todo es mío, dice la Escritura, mis hermanos, mi mano hizo todas estas cosas.
¿Con qué me lo vas a construir? ¿Con lo que yo he hecho? ¿Con lo que es mío? Eso es lo que está diciendo en el versículo, mis hermanos. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Yo hablé, dice el Señor, y todo fue hecho. ¿Recuerdan ustedes el Génesis, mis hermanos? La palabra de Dios dice, y dijo Dios, y fue hecho. Y luego dice, y dijo Dios, y fue hecho. Y el pueblo de Israel pretendía hacerle un templo a Dios, mis hermanos, y dice Dios, ¿me lo quieres hacer? ¿Y con qué? ¿Con lo mío? ¿Con lo que yo he hecho? Tú y yo debemos darnos cuenta, mis hermanos, que Dios es el dueño de todas las cosas, de todo, mis hermanos. Él es el amo. Cuando nosotros utilizamos la palabra Señor, la palabra Señor, mis hermanos, ha perdido significado porque decimos Señor o Señora ahora a muchas personas. Pero en la Biblia, cuando se utilizaba la palabra Señor y se utilizaba solo para Dios, referirse a Dios, lo que significa la palabra de Dios es el dueño, el amo, el dueño de todo, el amo. Por eso, mis hermanos, cuando los romanos comenzaron a decir César es el Señor, los judíos dijeron, o los cristianos, mis hermanos, dijeron no. César no es el Señor, no es el amo, el dueño. El que es el Señor es Dios. Y por esto comenzaron a perseguirles, mis hermanos. Pero tú y yo debemos darnos cuenta que todo pertenece a Dios. Además de ser el más grande de todo es de Él, es el dueño de todo. Dice la Escritura en 1 Corintios 4:7, mis hermanos, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, mis hermanos, es que todo lo que tenemos viene de parte de Dios y por su misericordia Él nos lo da. Pero Él es el dueño de todo. Es el dueño de todas las cosas. Tú y yo debemos entender perfectamente esto, mis hermanos. Nada tenemos y de nada podemos enorgullecernos, de nada. Así pues, hay un segundo principio que aprender y practicar. Y déjame decirte, este segundo principio, mis hermanos, y quiero que lo escriban, hay que practicarlo, mis hermanos, aprenderlo y practicarlo. Déjame decirte, todos somos distintos y diferentes, es cierto. Alguien tiene un talento, alguien tiene alguna capacidad, alguien tiene un don, pues gracias a Dios. Pero sabes, no es porque seas buena persona, o porque seas muy talentoso, o por tus genes, por tu genética, no es así, es porque Dios te lo ha dado. Todos somos distintos y somos diferentes, pero todo lo que tenemos es de parte de Dios. Así es que no tenemos nada de qué gloriarnos, no tenemos nada de qué enorgullecernos. Todo debe ser para mi gloria, dice Dios. ¿Sabes? Dios no nos necesita de ninguna manera. No nos necesita a ti y a mí, y debemos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque es entonces que nosotros, mis hermanos, estamos en la posición adecuada delante de Dios. Y a veces no nos damos cuenta de esto, mis hermanos, pero la posición que tú y yo debemos tener delante de Dios es esta. Él es más grande que todo, es el dueño de todo, y Dios no nos necesita. Por eso debemos tener un temor reverente ante Él y su palabra. Debemos darnos cuenta quién es Dios y quiénes somos nosotros. Finalmente, mis hermanos, en tercer lugar, debo darme cuenta de lo que Dios mira. ¿Saben? Dice la Biblia, mis hermanos, que Dios mira todo el mundo. Todo el mundo. Hay pasajes que nos hablan acerca de esto. Dios mira todo el mundo. Pero ¿saben? Dos cosas en particular mira Dios. ¿Qué es lo que mira realmente? ¿Qué es lo que mira? Dios mira dos cosas. Dios mira dos cosas.
Y debo darme cuenta de ello, mis hermanos, para comenzar a tener un temor reverente delante de Dios. En primer lugar, mis hermanos, Dios mira si soy humilde. Dice la Escritura, pero miraré a aquel que, ¿qué, mis hermanos? Dice la Biblia, es pobre y humilde de espíritu. Esto es lo que Dios mira. Esto es lo que Dios ve en tu corazón, ve en tu actitud. Esto es lo que Dios ve en tu vida. Si realmente eres pobre y humilde de espíritu, eso es lo que Dios está mirando. Cuando Jesús, durante su ministerio terrenal, mis hermanos, les dijo a las personas: aprended de mí, que sé muy bien cómo enseñar. ¿Así dijo? No. Aprended de mí, que sé hacer milagros. Tampoco dijo eso Jesús. Aprended de mí, que sé muy bien cómo orar. No dijo Jesús esto. Lo que Jesús decía, mis hermanos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto es lo que Dios mira. Realmente es lo que Dios mira. Dice el apóstol Pablo, Romanos 12:13, mis hermanos, dice allí este pasaje, mis hermanos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este pasaje es muy útil, porque nos dice qué es la humildad y lo que Dios realmente está viendo. ¿Qué es la humildad, mis hermanos? Es esto. ¿Qué significa ser humilde? De acuerdo con el versículo, mis hermanos, significa no tener un concepto demasiado alto de mí mismo y comenzar a servir a otros y no a mí mismo. Eso es lo que significa ser humilde. Y de acuerdo con el pasaje de Isaías 66, en el versículo 2, esto es lo que Dios mira. Cuando Dios mira tu actitud ante la palabra de Dios y Él se da cuenta que tú no tienes un concepto más alto de ti mismo, sino que al estar con Dios tú te pones en la posición adecuada, en la situación adecuada. Y esto es lo que Dios mira. Realmente esto es lo que Dios mira, mis hermanos. Lo cierto es, mis hermanos, que debemos entender perfectamente bien esto. Dios mira dos cosas, y una es que uno es pobre y humilde de espíritu. En segundo lugar, mis hermanos, lo que podemos ver es el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Recuerden, este pasaje, no lo puse aquí en la pantalla, ustedes lo pueden revisar después, es Juan 13, versículos 4 y 5. Pero, mis hermanos, el Señor Jesús está con sus discípulos la noche en que fue apresado y tiene una cena con ellos. Nada más estaba el Señor Jesús y los discípulos, no había nadie más, pero tenían la costumbre de que alguien, normalmente un sirviente, les lavara los pies. Es como cuando tú y yo nos sentamos a comer, nos lavamos las manos, pero en esa época no solo se lavaban las manos, también se lavaban los pies. ¿Por qué? Porque usaban sandalias y el camino era polvoriento, las calles no estaban pavimentadas, era una costumbre. Y además también, mis hermanos, comían recostados, no con sillas o mesas como las tenemos ahora, sino un poco recostados. Jesús se puso una toalla, tomó un recipiente con agua y comenzó a limpiarle los pies. Y esta es la actitud que tuvo Jesús y el ejemplo que Él tuvo. Es el Maestro haciendo esto por sus discípulos. Y así como lo hizo Jesús, debemos estar dispuestos a hacerlo con otros. Pero no solo con otros, es la actitud que debemos tener delante de Dios, mis hermanos. Segundo lugar, mis hermanos, Dios no solo mira si somos humildes, si no tenemos un concepto más alto de nosotros mismos. En otras palabras, mis hermanos, si hay soberbia en nuestro corazón, porque dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y eso es lo que Dios mira. En segundo lugar, lo que Dios mira, mis hermanos, es si tú y yo temblamos ante su palabra.
Dice la Escritura en Isaías 62, en el versículo 2, pero miraré a aquel que tiembla ante mi palabra, que tiembla mi palabra, a este lo voy a mirar, al que tiembla ante mi palabra. A este voy a mirar, al que tiene un temor reverente por mis palabras, por mi voluntad, que está dispuesto a escuchar, a oír, que está dispuesto a escuchar, a oír, que está dispuesto a obedecer, que está dispuesto a hacer caso. Dios, mis hermanos, está dispuesto a mirar a aquel que tiembla ante su palabra. Hay dos pasajes que quiero brevemente relatarte. El primero está allí en Éxodo 19, del 6 al 20. Solo te puse la cita allí, mis hermanos, les puse la cita en su boletín. El pueblo de Israel estaba ante el monte de Dios, el monte Sión. Moisés había subido al monte a hablar con Dios, y abajo, mientras todo el pueblo, viendo que había rayos, que la tierra temblaba, viendo, mis hermanos, estos portentos, estaba temblando. Ni un animal podía tocar, ni un ser humano podía tocar el monte, porque entonces era muerto. Y dice el pasaje de la Escritura en Éxodo 19, del 16 al 20, mis hermanos, que todo el pueblo estaba temblando ante el monte de Dios, el monte Sión, porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Saben? Yo espero que tú y yo podamos temblar así ante la palabra de Dios. No solo yo, no solo unos cuantos, todos, toda esta iglesia, mis hermanos, que podamos temblar ante la palabra de Dios. Déjame decirte un versículo más. Hebreos 12, 28 al 29 habla acerca de Éxodo, de este evento. Dice allí en la Escritura, mis hermanos, en Hebreos 12, que el pueblo estaba temblando ante el monte de Dios, porque oían, veían truenos, oían sonidos, veían luces, veían rayos, y temblaban ante la palabra ante el monte de Dios. Pero el autor de los Hebreos dice, mis hermanos, en esos versículos, Hebreos 12, del 28 al 29, dice, mis hermanos, que ahora hay uno más grande que ese monte. Hay uno más grande que ese monte. Y este más grande que ese monte es el Señor Jesucristo. ¿Sabes? Ante su presencia debemos temblar. Ante su presencia. Quiero hacerte esta pregunta hoy. ¿Quieres que Dios te mire? ¿Quieres captar la atención de Dios? ¿Quieres que Dios pose sus ojos sobre ti, sobre tu vida? ¿Quieres captar la atención de Dios? ¿Que Dios realmente te mire? ¿Quieres captar su atención? La verdad es que hay que hacer estas dos cosas. Dios mira al que es humilde de espíritu y mira al que tiene temor reverente ante Él y su palabra. ¿Quieres que Dios te mire? ¿Quieres captar la atención de Dios? ¿Quieres que Dios diga, ese es mi hijo, esa es mi hija? Lo estoy siguiendo de cerca porque tiene un corazón delante de mí adecuado. Hace las cosas que son agradables delante de mí. ¿Quieres captar la atención de Dios? Debes comenzar a hacer esto. Mis hermanos, lo que te pregunto es, ¿qué actitud tendrás hacia su palabra? ¿Temblarás? ¿Tendrás un temor reverente a la palabra de Dios o no lo tendrás? Porque ese es el punto fundamental para que tú vivas una vida agradable delante de Dios.
Dios es quien habla, mis hermanos. Lo que te pregunto es, cuando abras la Biblia, ¿temblarás? ¿Temblarás? ¿Tendrás un temor reverente de sus palabras? La verdad, oro a Dios, mis hermanos, y espero que Dios responda a esta oración, para que tú y yo podamos ser hombres y mujeres que temblemos ante la palabra, que tengamos un temor reverente ante su voluntad, ante el registro de su mente que nos está hablando a nosotros, mis hermanos. Déjame decirte esto: si tú no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es lo primero que necesitas hacer, para después comenzar a tener un temor reverente ante todo lo que Él te diga. Pero espero que puedas hacer esto. Espero que tú y yo podamos tener un temor reverente delante de Dios, mis hermanos, y que Dios nos ayude en esto, porque es lo que Dios desea de ti y de mí. ¿Lo haremos, mis hermanos? ¿Lo haremos? ¿Puedes ponerte de pie en señal de que lo vas a hacer? ¿Pondrás esto en práctica? ¿Por qué no te pones de pie y vamos a orar, mis hermanos? Mi Señor y mi Dios, gracias, gracias. Gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra. Señor, permite que mis hermanos y yo temblemos ante tu palabra. Cuando la veamos, que podamos ser reverentes ante ella, entendiendo esta reverencia como una actitud que debemos tener ante ti, mi Señor, de obediencia, de estar atentos a todos tus mandatos. Ayúdanos en ello, mi Señor, por favor, ayúdanos. Ayuda a mis hermanos en esta congregación, ayúdame a mí, a los que verán también este video en internet. Ayúdanos, mi Señor, por favor. Permítenos ser reverentes ante ti, lo que tú estás hablando en tu palabra, en tus mandatos. Ayúdanos, mi Señor, por favor. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra, porque no tiene error. Gracias por tu palabra, porque es fuente de consolación. Gracias por tu palabra, porque es la guía más confiable que nosotros podemos tener. Pero gracias también, Señor, porque en tu palabra tú has dejado por escrito tu voluntad y lo que tú quieres de nosotros. Señor, siempre, siempre queremos tener un temor reverente ante ti y ante tu palabra. Queremos tener reverencia ante ti y ante tu palabra, obedeciéndote, siguiendo estrechamente tu palabra, todos tus mandatos. Ayúdanos en ello, mi Señor, ayúdanos. Tenemos intenciones de hacerlo, pero también reconocemos que somos débiles, mi Señor, y flaqueamos. Por eso te pido que a mis hermanos y a mí también, mi Señor, nos ayudes, Padre Celestial, con tu santo y bendito Espíritu. Que cada día que pase, mi Señor, crezcamos en tener reverencia a tu palabra. Ayúdanos, mi Dios eterno, por favor, por favor. Que cada día que pase podamos ser más reverentes a ti, más obedientes a tu palabra, que temblemos ante ti, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Amén.